Buenas, ¿cómo andan? Hoy vamos a traer, en el día de hoy vamos a hacer empanadas de soja texturizada. Son empanadas vegetarianas. A hidratar primeramente una taza de soja en un bol y le ponemos agua. Así. Eso lo dejamos hidratar más o menos unos 15 minutos. Así. Mientras tanto vamos a picar las verduras y todo para tener todo preparado para cocinarlas, ¿sí? Los ingredientes que vamos a necesitar va a ser soja texturizada, como dijimos, morrón, cebolla, 2 dientes de ajo, verdeo, tapa de empanadas para hornear y aceitunas. Estas tienen carozo, así que después la vamos a sacar y la vamos a picar para sacar el carozo. Bueno, vamos a la receta. Porque esta receta está buena para hacer, para vender. Nosotros cuando estuvimos en Ushuaia con una amiga vivíamos en un tipo un hostel, no era un hostel, era un B&B, que son esas casas que tienen para alquilar habitaciones, y con mi amiga hacíamos todo lo que era comida así, empanadas vegetarianas y hamburguesas veganas para vender, y vendíamos local por local. La verdad que nos iba muy bien y la gente venía también a buscar la casa porque es un mercado que no hay tanto, es la gente no encuentra comida para comer así vegana o vegetariana. Pero yo voy a hacer un videito donde le voy a incentivar a que se pongan a cocinar y que pongan a aquella que necesita dinerito extra, puedan hacer y trabajar desde su casa con cocinas así saludables, que está en auge, que es mucha gente está tomando conciencia y se está cuidando, ya es como muchos adolescentes, jóvenes. Así que también ayuda, es un negocio que pueden hacer. Las empanadas también la pueden congelar. Yo como soy la única que como vegetariano, o bueno, yo como todo, pero esto lo voy a hacer para comer ahora 6 y después la congelo, la frizo. ¿Se acuerdan que habíamos puesto a hidratar la soja? Bueno, ahora vamos a enjuagarlo. Es como enjuagar por las dudas que tenga algo. Enjuagamos un poco. Acá te da como en una taza medio kilo de carne vegetal. Una vez que lo enjuagamos, escurrimos bien. Y ahora sí, ya está para usarla, ¿sí? Vamos a poner para usar el morrón. Siempre el morrón. Lo primero. Vamos a cocinar un ratito. Esta es la cebolla y el ajo. ¿Vieron cómo van quedando?
Ahora vamos a poner la carne vegetal, que ya la habíamos hidratado. Así que ahora vamos a cocinarlo. Lo que ahora podemos poner es los condimentos. Poner sal. Yo pongo un puñito de sal, pero ustedes a gusto. Siempre los condimentos es a gusto. ¿Sí? Chicas, yo no sé qué puedo decir. Vamos a poner el ají molido. Esto hace que quede un poquito picante, que está bueno. Los condimentos para pizza, un poquito. La pimienta. Esto va a estar muy bueno. Eso tiene que cocinarse un poco más. Va a empezar a alargar como un juguito. Ponerle orégano. Así que eso es todo lo que tienen que poner, es a gusto de cada uno. A mí me gusta condimentar bien porque así queda riquísimo. Miren cómo va quedando. Que se cocine, que se cocine, que se cocine. Que se cocine está bien. Yo le puse 20 aceitunas. Pero ustedes como más quieran. El verdeo es el que le da el gusto. Vamos a sacarle esta hojita que no. El gusto al final de la empanada. Le queda. Y ahora sí, lo dejamos descansar, que se enfríe, que tome todos los sabores. ¿Sí? Y vamos a seguir hirviendo el huevo. Ahora volvemos. Acá piqué los 4 huevos, así que vamos a meter los 4 huevitos. Las papitas son para horno. Si quieren hacer la frita la pueden hacer, no hay problema. ¿Vieron cómo quedó el relleno? Esto, los colores que tiene, re lindo. Me encantan. Para vender le conviene usar las tapitas que son de roticería, que son un poco más grandes, y así salen un poco más grandes las empanaditas, porque estas son un poco más chicas, ¿vieron? Son empanadas muy chiquitas. Muchos usan agua para que se pegue bien, pero la verdad no, hay tapitas que no hace falta. ¿Cómo ustedes hacen el repugle? Esto me enseñó mi mamá cuando era muy chica. Creo que 8 o 9 años me habían enseñado a hacer. Le voy a pedir que se suscriban al canal, dale like, compartan, comenten.
usar para pintar. La otra media docena la voy a congelar. Ya lo puse en una bandejita con los mismos individuales, los separadores de las tapitas. Usé y ahora sí lo guardo en el freezer. Dura hasta 6 meses bien, pero yo lo voy a usar antes, así que esto vamos a ponerlo al horno. Bueno, gente, anímense a hacer esto, comer más sano y económico sobre todo, porque la carne vegetal es muy económica y muy rendidora. Ya va a venir más recetas con salsa y con muchas cosas que vamos a hacer con carne vegetal. Uy, miren lo que es esto. Salió las empanaditas. Está abajo a ver qué te pareció estas empanadas vegetarianas de carne de soja texturizada. Muy rica. Gracias por ser parte de este grupo, gracias por ser parte de esta comunidad. Un beso enorme, hasta la próxima, chao.